porque hubo personas que no me figuraban en CIA. Dada esta particularidad, les voy a contar un detalle sencillo que mencionamos en la sesión anterior para salir de dudas, ¿no es cierto? Ya leí el correo y por supuesto el correo tenía un error. La base del correo se lo había mandado al grupo del martes y ese martes sí habíamos alcanzado a hacerlo, entonces por eso fue una locura cuando hablé con ustedes porque les quedó una fecha que ya había pasado y el martes, no, los encuentros siempre son en el horario que tenemos en CIA, pero como hacemos aula invertida y el aula invertida debe ser un tiempo apropiado, ajustado, según los estudios que se han hecho de 1 hora aproximadamente, entonces nos vemos todos los jueves a la 1, ¿listo? Ese es el horario de nuestro encuentro, los jueves a la 1, para que no haya lugar a confusiones, que sepan que haya personas que se han confundido y naturalmente, porque el correo que se mandó de manera inaugural había sido ambiguo. Entonces, con toda precisión, vamos a hacer los jueves a la 1 de la tarde nuestros encuentros en tiempo real, sincrónicos, que son el aula invertida, los ejercicios que ustedes desarrollaron, venimos a ponerlos en común, las preguntas que tengan, en fin, vamos a acercarnos a nuestro objeto de estudio. Ustedes son los protagonistas. En este día, el eje son ustedes. Y también tenemos el encuentro asincrónico, esto es, yo lo grabo y ustedes lo observan de explicación. Si alguna persona quiere, puede estar en ese encuentro asincrónico, pues bienvenido. Me encantaría contar con su presencia, pero quien no pueda, tampoco hay ningún problema. Yo el sábado les enviaré el link de YouTube en el cual vamos a tener el encuentro. Yo lo hago el sábado a las 9, el que quiera estar perfecto y el que no, lo ve en cualquier momento, en su tiempo. Así cumplimos con las 2 horas y cumplimos también con lo que se ha estudiado, que no es procedente, no es correcto dar 2 horas seguidas o 3 horas seguidas en virtualidad, sino que hay que dar un espacio al trabajo y al procesamiento, que haya 2 momentos diferentes. Eso es lo que ocurre. Nadie tampoco tiene por qué preocuparse como ha ocurrido. Escuché a un par de personas que me escribieron correos un poco frustradas pensando que como el sábado trabajaban, tenían estudio, no podían hacerlo. No, no hay problema. Es para que lo vean cuando deseen. Eso sí, al llegar a clase ya lo debieron haber visto. Para el jueves ya debió haber estado esa clase, la debieron haber observado y haber realizado los ejercicios. Ese es el recuento. Para las personas que vienen hoy por primera vez, porque hay personas que no me figuraron en sí a la semana anterior, les agradezco que me mandaran los correos. Hasta este punto, aunque puede ser repetitivo para algunos, quiero confirmar, ¿está claro? ¿O hay alguna duda aún? Está claro, profe. Excelente. Entonces, iniciemos nuestro encuentro. No lo dilatemos más. El encuentro de hoy vamos a tener 2 partes. Hay un texto que les dejé, pero no es necesariamente para hoy. Ese texto es para irlo trabajando en un par de semanas. Puede que hoy también lo miremos. Es simplemente un artículo de determinado país imaginario, determinada república imaginaria bananera, en la cual le hicieron una moción de censura a una ministra porque curiosamente fue engañada y la engañaron, pobrecita, la engañaron y se perdieron 70.000 billones de pesos que ella dio. Bien, entonces, ese es el detalle de lo que se trata. ¿Qué vamos a trabajar? Al final les digo, pero lo clave es, hay opiniones de unas 2 o 3 personas que hablaron para censurar la actuación de ella y hay un par de expresiones de ella también. ¿Qué vamos a hacer? La idea con esto es mirar si lo que expresan tanto quienes la censuran como ella son o no son argumentos. Y si son argumentos, pues tratar como de construirlo de una manera lo más lógica posible. Tratar de construirlo con premisas, con conclusión. Eso es una parte que haremos, probablemente no hoy. El segundo texto que trabajaremos es un cuento de un gran maestro del señor Jorge Luis Borges. El cuento se encuentra por acá en ficciones, se encuentran ficciones. Yo les mandaré el link para que lo puedan leer, para que puedan utilizarlo. El cuento se llama, se me escapó, me estoy acordando, es de uno parecido en este momento, de que la noche boca arriba, pero ahorita me acuerdo, las ruinas circulares, se me escapó, se me había bloqueado la sinapsis, las ruinas circulares. Entonces, vamos a leer las ruinas circulares y también sacaremos de allí los argumentos. El tercer texto que leeremos es un paper de John Searle sobre inteligencia artificial. Ahí les cuento más o menos hacia dónde vamos, porque la idea es,
con distintos tipos de texto, cosas del día a día, de lo que dice un político, o textos muy elevados como papers académicos, ser capaces de encontrar argumentos en ellos, ser capaces de reconstruirlos. Hacia allá vamos. Pero iniciemos con la parte más básica. Comencemos con lo más básico. Lo más básico, la parte inicial, se relaciona directamente con un video que nos iba a servir de fundamento. Recuerden que si bien la mitad de nuestros encuentros van a estar encausados en que seamos capaces de argumentar mejor, de descubrir en un texto o en un discurso, no importa si estamos hablando de algo oral o de algo escrito, de descubrir en dónde están los argumentos, cuál es la tesis que se defiende, cuáles son las premisas que nos permiten llegar a determinada tesis y reconstruirlo, y más aún, ser capaces de evaluar si ese argumento está bien o no está bien construido. La segunda etapa justamente nos permitirá evaluar esto. ¿Cómo nos lo permitirá evaluar? Con una primera ayuda enorme, y es descubrir cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en la argumentación. Para ello estaremos viendo las falacias más repetitivas y más comunes. Al menos las familias grandes de falacias, los grupos dentro de esas familias, y ya cada una tendrá muchas divisiones, pero con entender la madre del grupo, todas las hijas serán claras y podremos comprenderlas. La idea dentro de todo no es tanto decir, sí, es que esta es nada más tal falacia o exclusivamente tal otra. Más que eso, la idea es tener herramientas y tener armas para que cuando nos estén metiendo los dedos en la boca podamos morder, que no tengamos, que no estemos en encías ni apenas creciendo los dientes de leche, sino que tengamos unas herramientas férreas y que nos permitan descubrir los errores. Ya en lógica 3 se aprenderá matemáticamente cómo probar un argumento, desde diagramas de Euler, desde tablas de verdad para poder probar que la validez, desde pruebas de invalidez, y también desde matemática booleana con pruebas promedio de reglas de inferencia. Entonces, les conté grosso modo qué vamos a hacer en el 2 y hacia dónde apuntamos en el 3. Perfecto, iniciemos. Antes de comenzar a contar cómo de qué se trata, antes de hablar de la literalidad, quisiera que alguien me cuente alguna opinión, alguna sensación al haber visto el video. No importa que sea de agrado o de desagrado, no, denme alguna opinión, 2 o 3 personas, de lo que encontraron allí, sin entrar literalmente a cada uno de los detalles. No es verlo todo, no es decir este punto, este otro, no, sino en general, qué les impactó, qué les agradó, qué no les agradó. Muchas gracias. Bien, ¿quién me quiere comenzar a contar? Sara, te escuchamos. Rompe el hielo. Bueno, profe, pues a mí me pareció muy interesante el tema en cuanto a que los argumentos no pierden validez con respecto a quien los diga, sino que el argumento es el argumento y no hay que desmeritar la razón que tiene el argumento por quien lo dice. Muy interesante, claro. Una de las falacias iniciales es esa, considerar que el argumento es incorrecto porque lo dijo una persona que no tenga determinadas credenciales. Y si es un argumento donde ataque directamente a la persona. Muy, muy interesante lo que nos planteas, claro. Usualmente se tiene poco mérito a esas personas, se trata como si fuera de segunda mano, se tienen poco, y lo peor de todo es que no se les escucha como se escucharía a otras personas, aun cuando pudieran tener motivos importantes, razones, sus explicaciones. Gracias, Sara. ¿Quién más me quiere contar? Sí. Juan José y Viviana. ¿Listo? Listo. Pues, Juan José, escuchamos. A mí me quedaba como un elemento común que me puso a pensar, y es que, bueno, si bien una falacia es un error argumentativo, una falla en la argumentación que se hace, formalmente en la lógica es un error, pero si yo lo pongo en un plano de debate, de contrapunteo, digamos, de lucha hacia argumentativa en un ámbito más social, puede ser incluso una estrategia. Entonces uno dice como, caramba, que si hay un error, usted sí está haciendo algo malo, pero lo está haciendo de adrede para desviar la discusión y ganar usted con otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, no sé, creo que lo relacioné como entre falacia y estratagema, no sé si me huele mucho. Sí, muy interesante. O sea, lo que planteas es totalmente coherente porque para fines pragmáticos se utilizan. Es que ustedes, ¿qué creen, mis queridos chicos? Para poner un ejemplo cualquiera.
en un país imaginario, un determinado país bananero, dos potenciales candidatas presidenciales de ese país, una nieta de un expresidente muy célebre porque fue presidente en la época de las masacres de las bananeras, que siempre miró hacia un costado cuando se armó por primera vez a las personas para poder tener un ejército alterno, unos militares alternos, otro tipo de militares, o como sería en griego en fin, los primeros que se generaron fue en esa época, y también que es una santa paloma, esta verdadera dama, y también tiene a su líder como el corazón de Cristo pintado en medio de su casa, y otra dama también muy reconocida por una serie de incongruencias, como mandar a estudiar a las personas, y como por ejemplo decir que el COVID fue creado en un laboratorio de manera exprofesa en China gracias a los vampiros que lo transmiten. No sé si sería el vampiro de Bela Lugosi o cuál tipo de vampiro, cuál Nosferatu. Entonces, estas dos damas que parecen tan graciosas en su discurso que pareciera, uno diría, no, nadie en su sano juicio puede estar diciendo lo que está afirmando. Pues una incoherencia total, ignorancia, desconocimiento. Es curioso, estas dos damas dieron clases de retórica y argumentación, conocen de lo que están hablando, simplemente utilizan una estrategia. Y el miedo, por ejemplo, la apelación a las emociones es la falacia por excelencia. Cuando se apela a las emociones, se puede generar a las personas adherencia por miedo al otro. Es que el otro es el diablo, el otro es Satanás, no lo ves, que es tan feo. Cambió este candidato tan hermoso, tan puro, tan prístino, y el otro tan feo. Y es amigo del diablo, y el diablo vive enseguida. Allí está el diablo, y cree lo mismo que el diablo, y le van a quitar todo de lo que usted tiene. Si todas esas deudas que tiene se las van a quitar, hasta las deudas se las van a quitar. Entonces, las emociones generan mucha adherencia. Miedo, misericordia, nacionalismo, las utilizan de manera voluntaria un señor llamado Vélez Uribe, apellidado Vélez Uribe, no al revés, no, Vélez Uribe, aunque trabaja con ese mismo, alguna vez lo expresó. ¿Cómo logramos que ganara el no? Sembrándole miedo a las personas, haciendo que la gente tuviera temor y que ese temor se convirtiera en odio y salieran a votar con odio. Entonces, de manera pragmática, claro, hay personas que utilizan las falacias porque el público no entiende que es una falacia. Pero eso estamos hablando de dar dientes, justamente, porque las personas Mira, tú tienes una ventaja, Juan José. La ventaja que tienes es que en gran medida o en pequeña medida, no lo sé, entendías y sabías que existían estas falacias. Hay personas que ni siquiera saben que eso existe, ni siquiera tienen ni idea de que existe, y son personas que todavía están en un sistema cultural totalmente diferente, porque son personas que viven en una época en la cual existía una cosa que se llamaba respeto por la palabra, honrar la palabra. Entonces son personas que han sido criadas en el campo o muy ancianas, que aman ese tipo de cuestiones, y cuando hablan se comprometen, entienden lo que significa una promesa. Por ejemplo, en la filosofía anglosajona y los actos de habla hay toda una teoría para explicar que eso es un hecho en el mundo, pero hoy en día no se entiende eso. Entonces ellos no considerarían siquiera que les están mintiendo en la cara, no se darían cuenta de que es una falacia. Y claro, a esos son a los que se les suele engañar, a los que se les suele ir a mentir, a los que se les suele ir a utilizar como estrategia, que se usa como estrategia, claro, que pragmáticamente permite en la conciencia cultural ganar un debate. Sí, en la conciencia cultural, no entre quienes diriman el debate y sepan de qué se trata, sino en la conciencia cultural. Claro, las personas creen que es así, tienes toda la razón, y terminan ganando adherencia, apoyo, y convirtiendo las masacres de 70 jóvenes en actos de heroísmo, en fin, todo tipo de cuestiones. Entonces, ¿que se puede utilizar las falacias? Claro, las utilizan muchos por absoluta ignorancia, y muchos otros porque es una estrategia y una herramienta. Claro que sí, es una herramienta, pero eso es, miren, las clases de lógica ante todo, no es, la clase de lógica, el Mesías complex, vamos a tener el complejo de Mesías, qué maravilla, nos va a liberar, no, pero las clases de lógica dan herramientas, y herramientas serias para que las personas puedan darse cuenta en su medio cotidiano que están siendo utilizadas y engañadas, y que puedan tener un criterio muy riguroso. Entonces, mi querido José, que se utilizan para eso, claro. Y para eso estamos tratando de dar aquí unas herramientas que nos ayudan. Gracias por el punto, que tiene mucha coherencia, Juan José. Viviana, escuchamos. Profe, bueno, más o menos al final del video a mí me comenzó a llamar mucho la atención cuando, digamos, empezaban a hablar de un tema, le daban las razones y otra cosa, y la otra persona
se trataba como de escudar y de justificar lo que hacía, metiendo al otro, diciéndole, pero es que usted también lo hace. Hasta el momento, pues yo no había sido consciente de esas cosas y eso es algo que se ve muy común y uno de cierta manera se deja como desarmar y uno siente que le tumbaron el argumento con esa cosa tan simple que ni siquiera tiene validez. Entonces eso me generó cierto interés. Perfecto, perfecto. El tu quoque es magnífico entenderlo. Claro, Lady, gracias, Lady Milena. Es importantísimo entender el tu quoque. ¿Por qué es fundamental? Porque es un mecanismo de defensa propio de un niño. Lo hemos cometido, seguramente a veces lo hemos dicho. Ah, es que usted también hace lo mismo. ¿Cómo va a venir a decirme? ¿Usted con qué moral me va a decir eso? Pero también nos ha ocurrido que nos lo han dicho. Pero es un argumento propio de un niño. ¿Por qué golpeaste al amiguito en la cara? ¿Por qué le tiraste una roca en el ojo y se lo sacaste? ¿Por qué le reventaste la nariz? ¿Cuál es la respuesta típica? ¿Cuál es la respuesta típica? ¿Por qué hiciste eso? Él hizo lo mismo. Él empezó. Él empezó. Él empezó. Él, ¿no es cierto? Él hizo lo mismo, él empezó. Esa es la respuesta, él empezó. Es una respuesta propia de un niño. El tu quoque es una respuesta propia de un niño. Entonces, cuando se trata de un debate, por supuesto, claro, vale la pena que nosotros en el debate podamos darnos cuenta que hay asuntos de la vida personal que influyen en ciertas acciones. Sí. Por ejemplo, si alguien que está dirigiendo los destinos financieros de un país se sabe que ha creado unos bonos para volverse multimillonario con los dineros públicos cuando ya había sido ministro y con los tales bonos había ganado miles de millones de pesos de manera tal que en su primera declaración de renta tenía un patrimonio neto de 300 millones y en la siguiente, después de los bonos, que eso es lo que muestran, porque eso es lo que públicamente muestran, porque para atrás se sabe que están Panama Papers y que todo lo blanqueó por medio de paraísos fiscales, pero en el año siguiente en Colombia apareció con 5.000 millones en patrimonio neto, sabiendo que todo el dinero se fue realmente para Panamá y otros paraísos fiscales. Se sabe el de Panamá porque Panama Papers salieron a luz pública. Gracias a algunos hackers. Entonces uno dice, hombre, ¿tiene relevancia que la persona que dirija los destinos financieros de un país es relevante para la función que cumple? Es relevante que la persona que dirige los destinos financieros de un país y que propone una reforma financiera que, si bien es necesaria por los perversos manejos que se han hecho, sea pagada por la clase media particularmente. Esta persona que está proponiendo esto, esta persona que está en este trabajo, ¿será relevante para su función saber que ha sido corrupto? ¿Tendrá forma de luchar contra la corrupción y asegurarse que no haya corrupción si sabemos que hay corrupción en medio de su trabajo? Hay detalles que es importante saberlos, porque van a dar una luz fundamental. Si sabemos que la persona, eso es un ejemplo imaginario, ¿no es cierto?, de uno de esos países bananeros, pero si sabemos que hay situaciones que afectan directamente el uso de sus funciones y que no le permitirían en un lugar decente ejercer sus funciones, pues es importante mostrarlas. En un caso de esos, difícilmente podríamos pensar que sea un tu quoque. Estaremos mostrando que hay situaciones excepcionales que no le permiten ejercer ese cargo porque es un corrupto, simple, porque es un criminal, porque se enriqueció a costa del dinero público. Disculpe, pero uno de mis gatos se me hizo por acá atrás y creo que me paró la cámara. Regálenme un segundo. ¿Me están escuchando? Sí, bro. Esta descarada que vino y se me acostó acá como si nada. Así son estos descarados, son los dueños de todo. Perdón, pues, señorita. A ver, miremos en la situación de si ya me está apareciendo la configuración de la cámara. Ahora sí, ya apareció. Sabrán disculpar, pero ustedes saben cómo son esos descarados. Y encima de todo le echan la culpa a uno. Muy bien. Les estaba mencionando lo que ocurre, que hay casos en donde vale la pena y es relevante saber. Pero cuando la respuesta, incluso en esos casos, incluso en un caso de esos, lo primero que hay que saber es si la argumentación que dio la persona es una argumentación coherente
o es incoherente. Y si es una argumentación coherente y es contraria a lo que yo digo, debo demostrar en dónde está el error. Entonces poníamos ejemplos cualquiera. El día justamente, ay, descarada, no lo voy a quitar de acá ya. Fuera de acá, no me moleste más, señora, que me está dañando todo. Si es tan amable, siéntese mejor aquí a este ladito. Un segundo. No, ¿qué pasa? De cualquier modo, ¿me escuchan? Porque si me escuchan, pues ahora soluciono la cámara, pero ¿me escuchan? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces voy solucionando lo de la cámara. Vamos avanzando en lo que les venía mencionando. Listo. Ese detalle fundamental que hay que resolver primero el caso. Y no me acuerdo cuál ejemplo puse, pero creo, si mal no recuerdo, que el ejemplo que había puesto era el caso en el cual, por ejemplo, un personaje estaba haciendo un debate de control rigurosísimo, ya tenía caído y destruido a un fiscal que se sabe que ha hecho unos entrampamientos con la DEA espantosos, que ha ocultado información súper relevante, que está siendo acusado porque tanto el padre como el hijo, testigos claves, contrarios a lo que él estaba defendiendo, el hombre más rico de ese país, aparecieron muertos por cianuro, un personaje peligrosísimo de una calaña terrible que no lo aceptaron como ministro en España. Como embajador, este personaje estaba destruido totalmente en su primer debate de control. ¿Y qué hizo? Fue y mostró unas bolsas diciendo que había recogido un dinero el otro señor. ¡Listo! ¡Perfecto! Si el otro señor es un corrupto, ¡perfecto! Investiguen, hagan todo, muy bien. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? ¿En dónde está su defensa? ¿Cuál fue la forma de decir que era inocente? ¿Mostrar los errores del otro? O presuntos errores hasta que se compruebe y se demuestre, ¿no es cierto?, de qué se trata. Pero digamos que es un corrupto el otro y todo lo demás, el que lo tenía totalmente acabado. Listo, es un corrupto. Es terrible lo que sea, demuéstreselo, no hay problema. Usted es el fiscal, demuéstreselo. Pero el punto clave es mostrar que el otro recibió un dinero de no se sabe qué procedencia, hace que él se libre de las acusaciones por las cuales estaba siendo perseguido. Es una forma de defender y demostrar que él es inocente. No es una pregunta retórica, chicos, les estoy preguntando en serio. No, profe. En lo absoluto, ¿no es cierto? En lo absoluto. Eso no lo defiende. Entonces el tucuo que es, pero mire usted, mire lo que hizo usted y se acabó el debate. Así de fácil. Yo les quiero presentar a la culpable. Está descarada. Descarada. Se llama Chiquido y les presento esta abusiva. Acuérdense más bien allá. Bien. Continuamos, ahora sí vamos entonces al punto clave. El punto clave es empezar con la literalidad. ¿Quién me cuenta literalmente el video de qué se trata? Literalmente, ¿qué dice? ¿Cuál es el punto más importante? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? ¿Quién me quiere contar? Recordemos que la doble invertida son ustedes, o sea, aquí ustedes son los que me explican y a partir de esto voy formándome un criterio y sacando la participación de ustedes y el trabajo. ¿Quién me quiere contar? Bien, ¿puedes, Lina? ¿Te escucho? Bueno, profe, lo que me quedó a mí del video, bueno, que habla que hay argumentos válidos, falaces, también encontramos argumentos contradictorios. Entonces usted ya en el video nos da como diferentes ejemplos, por ejemplo, de falacias deductivas, de falacias inductivas. Por ejemplo, no sé, me pareció muy, muy curioso el ejemplo sobre el omega 3, de que si consumimos pescado tenemos omega 3, entonces como tenemos omega 3, por lo tanto consumimos pescado. Y también las últimas falacias que usted explicaba, por ejemplo, que una persona habla sobre el maltrato animal y que la otra persona simplemente dice como usted tan llorona. O sea, yo como que me doy cuenta que son
falacias y tipos de argumentos que se dan día a día y uno simplemente no cae en cuenta de esas cosas. Claro, claro, en las redes hay expertos en falacias, no porque las conozcan, sino expertos en cometerlas. Todo tipo de debates que se dan y a veces es solo un troll, pero en ocasiones tienen la convicción radical, parecen trogloditas, parecen personas de la era de piedra con un computador. Entonces es muy interesante pues realmente darnos cuenta de ese tipo de detalles que tú nos estás planteando, porque esos debates con frecuencia se dan. Eso lo escucho no todo el tiempo. Estoy vindicando X derecho. ¡Ay, ya empezó a llorar! ¡Ay, tan llorona! ¡Ay, llore pues! Típico, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias, Lina. ¿A alguien le parece que la idea central es distinta o están de acuerdo con que es lo que Lina nos estaba presentando? ¿Quién me quiere contar? ¿O tiene otra idea importante que se haya tratado y que no haya sido resaltada hasta el momento? Alejandra, cuéntanos tú qué opinas respecto al video. Alejandra Estefanía. Recuerden que sería muy interesante, Profe, yo no muy podría interesante que abrieran comentarle cámara. porque apenas pues ingresé hoy, entonces no sabía que tenía que ver ese Perfecto, video. claro, no, bienvenida, Alejandra, claro que sí. Ángela, Gracias. bienvenida, cuéntanos tú. Hola, profe. Pues a mí el video me pareció muy interesante en todos los aspectos y pues nos dio a conocer cosas que han estado presentes en nuestras vidas, pero pues no sabíamos más a fondo el significado, por lo menos en mi caso. Y pues lo de las opiniones, que las opiniones dependen de la base, que cada opinión es respetable, pero también depende de la base, pues si tiene validez o no, y pues cosas así. Más que todo me pareció interesante el argumento ad hominem y el tupoque. Entonces, pues por eso, estuvo muy interesante el video, la verdad. Perfecto, excelente. Nos preguntan por el argumento deductivo. Mientras vamos dialogando, si alguien tiene un ejemplo, sería excelente que nos lo contara. Y si no, al final, pues ya hablamos sobre el argumento deductivo. Brian, cuéntanos, por favor, respecto al video, o si no tienes otra idea central, nos puedes contar alguna de las falacias que te haya importado, por qué te importó, o un ejemplo cotidiano sobre esa falacia. Bienvenido, Brian Alejandro. Profe, buenas tardes a todos. Me llamó mucho la atención lo de la generalización apresurada, lo del tema de los osos de Yellowstone, y que pues esta persona generalizaba que todos los osos eran así, simplemente porque vio algunos. Entonces ya asimiló o dijo que todos los osos de este lugar eran ciertos, pero como usted pues nos dijo, no es correcto, ya que en realidad como que no hemos hecho una evaluación de todo, sino que nos quedamos como con las primeras impresiones o lo primero que vemos. Correcto, muy bien. Excelente, vamos con Catalina. Cuéntanos, por favor, Catalina. No, profe, pues ya es como que ya lo han dicho casi todo. Puedes decir, por ejemplo, si alguna falacia te importó, ¿has visto esa falacia en la vida cotidiana? ¿Has escuchado a alguien cometiendo alguna de estas falacias? ¿O te impactó Sí, por claro. Yo creo que de las que más percibo yo es el tucoque, porque pues normalmente hasta uno mismo lo hace y escucha a una persona diciendo cualquier cosa, pues diciendo algo y uno de nada le tira como, ay, entonces usted por qué hace tal cosa, o pues le tira ese tipo de cosas sin pensar, ¿cierto? Claro, Y también claro, porque la de la generalización, nosotros tendemos mucho a generalizar. Incluso en estos días se está viendo en una materia que, en cuanto a la cultura, que hay culturas, por ejemplo, acá en Colombia, que tenemos la fama de ser narcotraficantes y corruptos por ciertas personas, ¿cierto? Entonces, como que se tiende a generalizar las cosas y a crear como esos estereotipos. perfecto, muchísimas gracias. Dentro de lo que nos planteas, hay momentos en donde hay mucha incoherencia, por supuesto.
hay incoherencia en las cosas que se realizan. Pero es fundamental, primero, debatir y demostrar que el argumento es incorrecto y luego ya se puede mirar toda la incoherencia. Entonces, por ejemplo, una persona dice, hombre, es que matar animales por diversión, por gusto, por gozo, torturarlos primero en medio de un espectáculo público y después de haberlos torturado, matarlos, eso es un acto salvaje, eso es un acto bárbaro. Entonces le dirá a otra persona, ¿y usted por qué come carne? Entonces el punto clave es, primero, debatamos si eso no es un acto bárbaro, si es un acto racional o es un acto bestial o qué es. Cuando ya podemos nosotros definir si esto es correcto o no, y si ya podemos decir, bueno, usted definitivamente es incoherente en su comportamiento o no es incoherente, dependiendo de cómo pueda justificar sus acciones, si es o no es incoherente con lo que está haciendo. Pero la forma de debatir y de demostrar que está equivocada la persona al decir que no es un acto racional o que no es un acto propio de seres racionales, torturar a otro ser por placer, o un ser sintiente, un ser con sistema nervioso central, con algunos procesos cognitivos elevados o bajos, pero con un proceso cognitivo, con estados mentales intencionales, a ese tipo de ser, ir a torturarlos y matarlos, la respuesta para poder acabar con la postura de él o de ella, no es decirle, sí, es que usted es un llorón, sí, usted por qué come carne. Ahora, si hay incoherencia en la postura de la persona, vale la pena debatirlo, pero lo primero es que sea capaz de demostrar en dónde está el error de la argumentación de quien está diciendo eso, no venir a hacer un ataque. Claro, y los estereotipos, por supuesto. Es importante ese detalle que suele generalizarse que cualquier persona hace algo, el que sea. Bien, vamos con Daniela. Creo que Daniela viene por primera vez. No estoy seguro. Cuéntanos, Daniela, bienvenida. Hola, profe. Sí, también es la primera vez que entro. La semana pasada tenía cita de vacunación a esta hora, entonces no pude entrar. Correcto. ¿Viste el video, Catalina? Daniela, que corrijo. ¿Viste el video? No, señora, apenas me di cuenta esta mañana que había eso y estamos en una cosa de veterinaria, como en un evento, entonces estuve ayudando ahí esta mañana. Correcto. Muy bien, entonces vamos con Juan Alejandro. Sí, señor. Cuéntanos, Juan Alejandro, respecto a alguna de las falacias. ¿Nos puedes decir o cuál fue el punto central para ti o alguna falacia que hayas visto cotidianamente? ¿Algún ejemplo? Cuéntanos. Pues realmente, con respecto a esto, a mí me generó una intriga. Sí, se puede catalogar como falacia o como, bueno, digamos que como falacia, un argumento que supere, o sea, que se debata entre lo necesario y lo correcto. Porque, bueno, comenzaba pensando, por ejemplo, cuando ponía, valga la redundancia, el ejemplo de la tauromaquia y los veganos y los que comen carne y los veganos, etc. El vegano tiene argumentos válidos desde un punto de vista o desde un área específica para defender su posición, igualmente el que no lo es. Ambos son correctos. Desde diferentes puntos de vista, pero hay argumentos válidos. Y desde ahí nace la conciencia con respecto a una decisión o a un argumento que defienda algo que es necesario, pero puede que no sea correcto. O puede que haya una decisión que sea correcta, pero no es necesaria. O sea, hay algo que es necesario y eso siempre está por encima de lo que es correcto, así no lo sea. Entonces, un argumento, etcétera, se ve mucho, por ejemplo, en la política. Un argumento político a veces tiende a ser necesario, pero no correcto. O hay argumentos más correctos, si se puede catalogar así, pero siempre va a premiar el necesario. Entonces, ese argumento que es necesario, así no sea correcto, ¿se puede catalogar como falacia o se puede argumentar? O sea, puede ser válido frente a un argumento, frente a una conclusión. Aquí estamos en el aire, ¿no es cierto?
tendríamos que mirar casos concretos. Por ejemplo, si lo que tú estás planteando, por decir algo, ¿no es cierto? Lo que dice alguna persona que resulta necesario es algo que va contra los derechos humanos, algo que atenta contra las vidas, o algo que descalabraría la forma de vida de miles o cientos de personas, que los destruiría pues con una vida moderadamente digna. Entonces, ¿es necesario para quién? O sea, ¿es necesario para los intereses de alguien? ¿Para quién? Es ese punto. Por ejemplo, yo pienso mucho históricamente en la Segunda Guerra Mundial, que ha marcado, o sea, hoy en día vivimos las consecuencias o las conclusiones de las decisiones que se tomaron globalmente en esa historia. Claro. Uno no puede defender el hecho de la guerra porque pues la guerra es degradante, o sea, lo más degradante que existe para una nación o para una sociedad es la guerra. Pero la forma de acabar con la dictadura fascista fue con guerra, entonces fue algo necesario por encima de lo correcto. Entonces yo puedo argumentar o puedo defender que la guerra fue necesaria o que fue válida con respecto a la necesidad, más no a lo que era correcto. Muy interesante lo que planteas, pues por supuesto, hay cuestiones que salen de cualquier situación. Pongamos un caso claro de lo que tú estás planteando. Karl Popper lo estudia de una manera fenomenal en La Sociedad Abierta y sus enemigos cuando nos dice, no podemos ser tolerantes ante la intolerancia. Porque si nosotros somos tolerantes ante la intolerancia es muy sencillo, cualquiera puede decir lo que quiera, todo vale igual, no hay ningún problema, aceptemos absolutamente todo, listo, aceptémoslo todo. Y resulta que viene la persona y dice, sí, a mí me gusta mucho violar niños, no le gusta, respéteme, no sea intolerante, a mí me gusta mucho matar aborígenes, no les gusta, respéteme, no sea intolerante, a mí me gusta mucho matar a personas que no sean blancas. ¿No le gusta? Pues no lo haga, pero respéteme, no sea intolerante. A mí me gusta matar homosexuales, no binarios, lo que sea. ¿No le gusta? Pues entonces respéteme, es mi punto de vista. Si no le gusta matar, no los mate, pero no sea intolerante, respéteme. Ese punto que nos plantea Popper es fundamental para entender lo que tú nos estás diciendo. Claro, estamos en una situación en la cual, si no se hubiera detenido en ese momento, lo que estaba, el avance que estaba sosteniendo la Alemania nazi, pues naturalmente que hubiera sido un estado totalitario general, global, un régimen totalitario mundial, en el cual igualmente las personas que no cumplieran con las características que consideraban las apropiadas, entre ellas, por ejemplo, la eugenesia, que solamente podían sobrevivir las personas que fueran arios, pues hubiera sido una muerte absoluta y se convierte en un mal mayor que tal vez fuera necesario históricamente juzgarlo de esa manera como lo planteas, por supuesto. Ahora, todo tiene también sus bemoles. Muy espectacular en Deutsche Requiem, el personaje Otto, que es el protagonista que pone Borges en su boca incluso, fue muy fenomenal. Esta historia fue tan increíble que cuando se las dieron a alemanes, historiadores y conocedores, pensaron que eran unos folios de los juicios de Nuremberg, de lo realista y de lo impactante. Y lo último que plantea Borges es que Otto decía, no importa que nosotros perdamos la guerra, no importa que nosotros perdamos, lo importante es que el tipo de Estado que queríamos lo va a formar otro. Nosotros fuimos el martillo y otro va a seguir moviendo el martillo. Y ese mismo Estado va a seguir dirigiéndose desde Inglaterra. Entonces, bueno, todo tiene sus formas de ir analizándolo, de ir viendo, pero con lo que nos planteaste, muy interesante, sí hay asuntos en los cuales, pues por ejemplo, mentir no es ético, mentir no es correcto, y dentro de la ética kantiana, que es radical, no podemos mentir en ninguna circunstancia, no se puede mentir. Pero entonces vamos a un caso extremo. Estamos en la misma Alemania nazi, somos unos alemanes y estamos cuidando y escondiendo debajo de nuestro sótano unos judíos o unos polacos. Los tenemos escondidos. O unos gitanos. Como mentira es prohibido, cuando entren las SS y toquen, vamos a contarles que tenemos escondidos a los judíos o a los gitanos debajo del piso. ¿Es así? Entonces, no es ético, no es correcto mentir, por supuesto, pero estamos hablando de un derecho fundamental como el derecho a la vida, el cual estaba siendo totalmente vulnerado por el simple hecho de no pertenecer a un grupo social o a una raza, una supuesta raza, un biotipo.
Entonces, claro, hay situaciones en las cuales se vuelven necesarias algunas circunstancias que podrían parecer inmorales de otro modo. Pero el peligro, mi querido Juan Alejandro, que hay que analizar muy bien, es si verdaderamente es una necesidad o es una excusa para poder llegar a los abusos. Ese es el punto clave, porque con mucha frecuencia ocurre. Por ejemplo, una expresión como esta en un país bananero: la reforma tributaria es necesaria. ¿Que el país bananero está quebrado? Absolutamente. Pero que 20.000 billones de ese dinero cada año se pierden porque le pusieron exenciones a los sectores más improductivos del país y que más dinero devengan, particularmente bancos y particularmente extractor, pues allí está el mayor desfalco. Y entonces, ¿qué es necesaria? Sí, pero que ser necesaria se traduce en que tiene que pagarlo la clase media. Ese es el punto clave, ¿no es cierto? Los peligros que corremos al decir que algo sea necesario. Muy interesante, pero es delicado, es un asunto delicado, porque fácilmente se cae en fascismos, en totalitarismos y cosas por el estilo. Pero supremamente interesante tu reflexión. La celebro, Juan, muy interesante, gracias. No, y una cosita ahí que me genera otra duda, Claro. pero pues sería para pensarla en general. Con respecto entonces a ese argumento, una falacia, entonces puede ser algo subjetivo, se podría ver algo como subjetivo. O sea, me explico. Por ejemplo, ahorita que usted toca el tema de la reforma sabemos que es necesaria. Para quien la hace, se dice que es correcta. Para quien la recibe, se dice que es incorrecta. Justamente pues por eso hay paros y todas estas cosas. Entonces, con respecto al punto de vista que yo tenga o a mi posición, puede ser correcta o incorrecta, es decir, eso viene siendo subjetivo o relativo. No, ese relativismo no cabría acá, porque es muy sencillo, mi querido Juan. Hay que ir a los hechos, no es ir a los hechos. Entonces, si vamos a los hechos, hay que ver a quién perjudica y con eso nos damos cuenta. Por ejemplo, si eso acaba con toda la clase media de un país, que es lo que se quiso hacer, por ejemplo, en lugares como Brasil, llevaría la miseria a miles de personas de inmediato. Entonces, ahí no hay relativismo, son hechos, los llevaría a la miseria. Los hechos hablan por sí mismos. Obviamente que si eso no me implica a mí, pues no me interesará, pero solamente el 2% no le interesaría. Ya veo. Listo, profe, gracias. Pues hay hechos, hay hechos. Si acaba con toda la clase media y la vuelve y la pauperiza y las convierte inmediato en pobres, no es muy subjetivo que digamos. Sí, o sea, razón sí tiene. Lo que yo digo es que es con respecto al que, por ejemplo, el Congreso, que es el que hace esas leyes, para él puede que no lo vea así, por la posición en la que está, ¿sí? O sea, porque sí, no claro, se ve afectado. Es decir, que ellos lo relativizan, claro, que no los toca a ellos, claro, pero que afecta a millones de personas, lo afecta. Ah, sí, claro. Y que no es nega, y no se puede negar. O sea, no es una cosa que es relativo, no, los va a afectar y los va a desaparecer, va a acabar con las MIPYMES. Lo curioso es que el único país que ha llegado a puntos de 40-50% de pobreza, midiéndolo con estándares más bajos que los del Banco Mundial, declarando la pobreza en menor rango que la pobreza del Banco Mundial, y que el 70%, el 75%, no recuerdo un monto exacto, pero 70-75% de los ingresos son de pymes y MIPYMES, y esas son las que se cobrarían y se acabarían con el tipo de reforma tributaria que se ofrece. Entonces, pues no hay lugar a una ambigüedad, se lleva necesariamente a la desaparición, obviamente para favorecimiento de grandes capitales que ocupan un rango de un 2%. Entonces, si afecta un 60% por un 2%, pues no es subjetivo, acabaría con una cantidad enorme de seres humanos y de vidas moderadamente dignas, porque se considera realmente que están por debajo de lo digno actualmente. Iba a hablar una chica, había una dama que... Valentina, cuéntanos. Que yo pienso que no, o sea, por ejemplo, a lo que dice el profe, son hechos. Puede ser relativo que para una persona sea buena, por utilizar una expresión, una reforma tributaria, ¿cierto? Porque va a enriquecerla, porque la mantiene como en el estatus de privilegio. Pero al momento de comentarla, sí o sí va a tener que decir mentiras o utilizar falacias. O sea, digamos que yo soy Carrasquilla y tengo que defender la reforma. Para poder defender
voy a tener que decir, no sé, que la clase media no va a estar afectada, pues eso es una mentira de entrada. Pero que en hechos, pues sea buena para mí, sí, pero para argumentársela al resto tengo que mentir. Hay un detalle muy importante. Si fuera cierto un presupuesto del que se parte, entraríamos en serios problemas, en lo que tú nos planteas, mi querido Juan. Si fuera cierto este presupuesto, si este punto fuera rigurosamente comprobado, sí, definitivamente entraríamos en un conflicto profundo. ¿Cuál punto? El punto que dar más impuestos hace que se invierta menos y tenga más trabajo. Menos trabajo, correcto, que haya menos plazas laborales y que con menos impuestos, con menor carga, más van a invertir y más trabajos hay. El problema es que hay casos en donde se han demostrado que no es así. Pongamos el caso de Colombia directamente. En los últimos 2 años se les quitaron cargas de 20.000 millones a estos dos sectores que te digo. Y no creció ni un solo puesto en bancos, ni un solo puesto en sector minero. No hubo crecimiento en absoluto de trabajo. Entonces son presupuestos falsos. Si eso fuera un presupuesto, por supuesto, ahí sí habría un problema, pero no hay presupuestos que nos puedan fundamentar eso. Pero bueno, esto es un asunto de diálogo. Esto ya no va muy allá. Les agradezco mucho que hayamos podido entrar en este punto, que hayamos podido hablar respecto al video. Esto nos dio unas bases interesantes. Cuando se comete una falacia es detectable y es comprensible y no sería subjetiva. Se los va a poner muy sencillo. Miren, para que podamos entender la falacia deductiva. A veces el punto clave dentro de la lógica es una cosa inventada que le sirve arbitrariamente a unas personas, pero viéndolo realmente es algo relativo. La lógica en su parte básica, ustedes van a ver en lógica 3, que en la parte más básica es contrastable en la vida real. La lógica en su parte más básica es contrastable en el contexto cotidiano. ¿Cómo se contrasta? Por ejemplo, después lo vamos a ver mejor, pero un niño de manera, aunque lo dieron haber visto en lógica 1, tengo ejemplos de eso en los videos de argumentación, por si alguien no se acuerda de lógica 1, se lo recomiendo. Tengo 3 de argumentación. Ahí aclaro este tipo de cosas y sería muy interesante que recordaran o que lo supieran si no lo conocen. Pero les pongo un ejemplo. Un niño pequeño, yo le pongo una condición y le digo, con calidad de que no sea solo una implicación, sino con calidad de que rigurosamente va a pasar. Eres muy insoportable, pues no le voy a contar eso, pero tú eres un poquito necio, te voy a pedir el favor, vamos a ir a donde tu abuela, al banco, a donde el rector, lo que sea. Si te portas bien, te doy un dulce. Entonces, si te portas bien, te doy un dulce. Cuando lleguen a casa, el niño que se haya portado muy mal, lo más probable es que va a decir, me dijiste que me portara bien, me porté bien, por lo tanto dame mi dulce. De inmediato hizo un modus ponens sin tener idea de ninguna estructura lógica. La otra posibilidad muy interesante es cuando él dice, no sé dónde están mis papás, qué raro, hasta ahora siempre están en la casa, si no están en la casa, están en un trancón. No están en la casa, por lo tanto, están en un trancón. Hizo un silogismo disyuntivo de inmediato. El niño hizo un silogismo disyuntivo y pudo saber la situación. Este tipo de cosas que son contrastables se pueden comprobar matemáticamente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no hago un modus ponens bien hecho, me ocurre justamente una mala deducción, una deducción incorrecta, que era la pregunta que me hacían. Entonces, por ejemplo, yo digo, cada vez que me porto juicioso, me dan un dulce. Me porté juicioso, por lo tanto me dan el dulce. ¿Cómo sería ser de manera incorrecta? ¿Cuál es la condición? Si ocurre, ¿qué pasa qué? ¿Cuál es la condición? Si ocurre, ¿qué pasa qué? Si se porta juicioso. Perfecto, esa es la condición. Si me porto juicioso, ¿cuál sería la consecuencia? Le dan el dulce. Le dan un dulce. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos una mala deducción? Si me porto juicioso, me dan un dulce. Me porto juicioso, por tanto, me dan el dulce. Correcto. Si me porto juicioso, me dan un dulce. Me dieron un dulce, por lo tanto, me porté juicioso. Es una mala deducción. Es solo una posibilidad, no estamos seguros. Puede haber ocurrido por muchas otras cosas. Me lo encontré, me lo regaló otra persona, tenía dinero para comprarlo. Entonces, por ejemplo, si logro salir con ella y coquetearle, me dará un beso. Me dio un beso, por lo tanto salí con ella. No necesariamente salí y le coqueteé. Tal vez ella fue la que me coqueteó a mí. Tal vez fue una apuesta. Bueno, cualquier cuestión pudo haber ocurrido. Entonces, si tengo dinero, entonces voy al cine.
Fui al cine porque tenía dinero. No necesariamente. Pudieron haber ocurrido muchas cosas. Es una mala deducción. Allí ocurren las deducciones incorrectas. Es un argumento en el cual se es una falacia deductiva. Después lo veremos mejor. 4 minutos. En 4 minutos les voy a recordar algo para que lo tengan fresco. Si ustedes no se acuerdan nada de lógica cada uno, les agradezco que lo analicen. Acabo de compartir una jam, no tienen que entrar, yo se los voy a compartir en la pantalla y vamos a ver esta jam. Viene la pregunta. ¿Recuerdan ustedes cómo se hace un argumento? ¿Qué partes tiene un argumento? ¿O no recuerdan qué partes tiene un argumento? Pero uno por uno. Proposiciones, claro, todas las partes de un argumento son proposiciones. Ese es como el ladrillo más básico de la lógica. Así como en biología, por ejemplo, la unidad mínima de vida, podremos hablar de célula, en química, átomos, aunque tiene partículas subatómicas, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, pues podremos decir que es una unidad mínima. La unidad mínima en lógica son las proposiciones. Está compuesto de proposiciones, pero hay 2 proposiciones en especial. Una que hace algo y otra que hace algo. ¿Qué tenemos en un argumento? Premisas. Premisas, perfecto. ¿Y la otra? Conclusiones. Muy bien. ¿Y qué hacen las premisas? ¿No recuerdan? Sustentan la conclusión. Perfecto. Las premisas sustentan, explican, justifican, ejemplifican. Mientras que la conclusión, ¿qué es? ¿Demostración de las premisas? Las premisas son la conclusión. Perdón, las premisas son la demostración. Las premisas son la demostración. La conclusión es la tesis, lo que yo defiendo, lo que justifiqué. Entonces, díganme. Los escucho. Todos los argumentos tienen premisas. Este que estamos haciendo es un argumento. ¿Cómo sería la conclusión? Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, tiene premisas. Por lo tanto... Bueno, acá está escrito para que no nos quede aquí como nada tácito. Todos los argumentos tienen premisas. Este escrito es un argumento, por lo tanto... Tiene premisas. Clarísimo, ¿no es cierto? No hay dudas hasta ahora, ¿o sí? Entonces, esto que acabamos de hacer es un argumento sencillo de tipo silogismo. A ver, borrémosle un poquito de estos. Argumento sencillo de tipo silogismo. Listo. Perfecto. Resulta que los silogismos tienen varias partes. Eso es lo que quiero que recordemos para que nos quede muy fácil de hacer un silogismo, porque vamos a analizar textos, discursos, libros, y lo bueno es que seamos capaces de entender. Todos los argumentos tienen premisas. Este escrito es un argumento, por lo tanto, este escrito tiene premisas. Entonces, tiene 2 premisas y una conclusión. Las premisas se dividen en varias partes y también tienen una materia de la que están compuestas. Hay una premisa mayor y hay una premisa menor. Y aparte de la premisa mayor y aparte de la premisa menor, tenemos el término mayor, el término menor y el término medio. Primera clave, solo para que vayan familiarizándose o vayan recordando. El sujeto de la conclusión es el término menor. ¿Cuál es el sujeto de la conclusión? Me quedé solo, chicos. El escrito. Este escrito, perfecto. Entonces, el sujeto es este escrito. Pongámoslo más grueso acá. Entonces, el sujeto es este escrito. Ese es el término menor. Por lo tanto, tiene que estar en la premisa menor. ¿En dónde aparece este escrito? ¿En la primera o en la segunda premisa? En la segunda. En la segunda. Esa es la menor, entonces correcto, está en la menor. Ahora, el predicado de la conclusión es el término mayor. ¿Cuál es el predicado de la conclusión? Tiene premisas. Tiene premisas y tiene que aparecer en la premisa mayor, o sea, la primera. ¿Sí aparece en la primera o no? Sí. Sí.
Perfecto, entonces está bien construido. Y hay otro término que no está nunca en la conclusión, sino solo en las premisas, es el término medio. ¿Cuál sería? Todos los argumentos. Argumentos, ¿no es cierto? Podemos darle un argumento. Perfecto. Entonces son los tres términos. Si ustedes se acordaban de esto, fenomenal, va a ser muy fácil entender. Si no se acordaban, estamos como explorando, los invito a que vean los videos de argumentación. Quiere que sea muy concreto. Si alguien no sabe, no se acuerda, nunca aprendió silogismos o cómo se hace un argumento deductivo, le recomiendo que vean el video 2 de argumentación, solamente la última media hora. Con eso es perfecto. Y si quieren profundizar más, los primeros 15 minutos del 3, media hora del 2 y 15 minutos del 3. Con eso van a estar muy afilados para que cuando comencemos a leer tengamos todo. El primer texto que leeremos, que es el que les mandé de la ministra, de Karen Abudinen, vamos a ver si los argumentos que dan a favor o en contra de ella, si son argumentos, si no son argumentos y si están bien construidos. Pero eso es para la otra semana. Por ahora, les voy a grabar el sábado en la aula invertida, recordándoles estos temas también. Espero que les haya quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta? Aparte de todas las dudas. Parece que no, profe. Listo. Un abrazo grande entonces. Recuerden, por favor, si de verdad tienen muchas dudas en argumentación, véanse esa media hora del uno y los 15 minutos del otro. Eso les va a ayudar mucho a despejar, a acordarse, y vamos a recordar eso para poder hacer bien el ejercicio de la próxima. Así que para la próxima, lean el argumento de este periódico y miremos si está bien escrito, si es coherente o si no. Un abrazo muy grande y les deseo lo mejor. Felicidades. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Un abrazo. Chao, profe.